Bienvenidos sean todos pues a una nueva sesión del seminario de investigación esta preciosa y calurosa mañana. Vamos a continuar la temática que dejamos pendiente la semana pasada cuando iniciamos el tema de los diseños factoriales y habíamos abordado nuestro primer ejemplo. El ejemplo que habíamos abordado era el ejemplo de los cultivares o los híbridos de sorgo, que los podemos ver aquí en pantalla. Este sorgo, que en la región sur del país se le conoce con el nombre de maicillo, pero realmente los maicillos no son otra cosa más que grano de sorgo. Y el estudio que estábamos explorando, la base de datos, es una base de datos que habíamos explorado ya anteriormente en un diseño estadístico anterior, que fue el diseño de bloques completos al azar, que trataba pues del estudio de diferentes tipos de sorgos, algunos de cáscara negra, otros de cáscara amarilla, como este que se observa en la parte de abajo. Aquí los podemos ver. Por ejemplo, estos son rojitos, este también, este es un rojito. Los amarillos pues tienden a ser más numerosos. Bien, estamos trabajando con el diseño factorial que ustedes observan acá en pantalla, en la parte superior. Miramos que la respuesta es igual al efecto del intercepto de la población o la media poblacional más el efecto de los híbridos. Ya no me refiero a ellos como tratamiento, sino que de los híbridos, más el efecto de los bloques, más el efecto, en este caso gamma es el efecto de la localidad. El estudio se desarrolló en 3 lugares en el estado de Texas, en College Station, en Halfway y en Corpus Christi. Aquí tenemos el estado de Texas. Aquí se puede apreciar la ciudad de Corpus Christi. La estación experimental está en las afueras de la ciudad de Corpus Christi. Y vamos a ver, aquí está College Station, como pueden apreciarlo, es la ciudad universitaria. Y digo que en realidad es una ciudad universitaria porque la mayor parte de la economía de la ciudad gira en torno a la universidad donde yo estudié. La localidad de Halfway es la que nunca pude localizar aquí, pero es tan distante, y créanme, la distancia que hay de aquí hasta acá, viajando alrededor de 80 kilómetros por hora, es todo el día. Uno sale temprano en la mañana y llega aquí prácticamente al anochecer. Es una distancia bien grande. Bien, ese es el efecto de las 3 localidades. En el caso de Delta, es el efecto de los años. Como pueden apreciarse acá, se repitió el estudio en 2 años, en el 2010 y en el 2011. Luego, pues, podemos observar que también la respuesta es producto del efecto de las interacciones dobles entre, estos son niveles de sorgo y niveles de localidad. Es decir, pues, si bien recuerdo, son 32 líneas de sorgo híbridos por las 3 localidades. Y en este caso, las 32 líneas de sorgo por el efecto de los 2 años. Y luego también estamos estudiando la triple interacción de todos los niveles de sorgo con los 3 niveles de las localidades por los 2 niveles de años, más el efecto del error experimental. Y como de costumbre, el error experimental tiene que ser aleatorio, es decir, distribuido al azar, y deberá satisfacer los siguientes requisitos, ¿verdad? Que tiene que estar normalmente distribuidos los errores experimentales con una media igual a 0, y todos ellos deberán de tener la misma varianza. De esta manera, pues, vemos aquí que son 32 híbridos de sorgos. Para determinar qué tipo de diseño factorial es, multiplicamos los niveles del factor sorgos o híbridos de sorgo por los niveles de gamma, que son las localidades. Beta ni siquiera se toma en consideración, puesto que representa la distribución de las repeticiones en bloques. Solo sirve para controlar el error experimental, para reducir el tamaño del mismo, pero no lo utilizamos para el cálculo del tipo de diseño factorial. Es un factor, pero no se utiliza para otra cosa. Entonces, el siguiente que se toma en consideración es este señor de acá, que tiene 3 niveles, y este es el de las localidades. Como podemos ver acá, es el efecto de las localidades, 3 niveles. Entonces aquí aparece este 3. Luego por 3. Bueno, aquí debería haber un 2, que es el efecto de los años. El efecto de los años. ¿Dónde estás? Aquí. Este 2 corresponde a este. Miren, y acá, como estamos calculando el número de repeticiones, el número de unidades experimentales, pues, si ustedes se fijan, estamos calculando el número de unidades experimentales. Entonces sí tomamos en consideración a bloques, porque nos representa el número de repeticiones por tratamiento.
Realmente, si nosotros quisiéramos saber cuántos tratamientos tenemos, voy a hacer algo aquí para que se facilite la comprensión. Voy a copiar esto, voy a tirar una segunda línea de texto, aquí lo voy a poner. Ahora voy a subir este. Este primer efecto es el que corresponde a alfa, que son los niveles de sorgo. El segundo efecto corresponde a bloques. El tercer efecto corresponde a gamma, que son las localidades. Y el tercer efecto corresponde a los años, que es delta. Pero yo lo que quiero saber es el número de tratamientos. Entonces voy a cambiar esta palabra de unidades experimentales y voy a poner tratamientos, porque eso es lo que me interesa saber. Cuando yo quiero calcular los tratamientos, el efecto bloque tiene que quitarse de aquí, porque no contribuye para el cálculo de los tratamientos. Entonces solamente me quedo con el efecto de alfa, con el efecto de gamma y con el efecto de delta. Entonces se vuelve a 32 por 3 por 2. 32 por 3 por 2 es igual a 192 tratamientos. La interacción de los niveles de los diferentes factores constituyen el número de tratamientos. Ahora, si yo quiero saber el número de unidades experimentales, estoy obligado a agregar el efecto de bloques, porque el efecto de bloques me dice cuántas repeticiones tengo por tratamiento. Igual hubiese resultado si yo hubiera hecho esto, agarrar 192 tratamientos multiplicado por 3 repeticiones cada uno. Y si yo agarro eso, que es lo que tengo acá, lo multiplico por 3, me da 576 unidades experimentales, como lo pudieron apreciar. Ahí lo tenemos. Pero la otra manera de calcular las unidades experimentales, como se puede ver ahí, multiplicar los niveles de alfa por los niveles de beta, por los niveles de gamma, por los niveles de delta. Y nos tira 576 unidades experimentales que van a recibir las diferentes repeticiones de cada tratamiento. Y sabemos que hay 192 tratamientos. Para el cálculo de los tratamientos, solo el factor beta, que es los bloques, no se toma en consideración. De ahí todos los demás sí. El efecto principal alfa, el efecto principal gamma y el efecto principal delta. Y así pues multiplicamos 32 por 3 por 2 y nos sale 192 tratamientos. Pero si queremos saber el número de unidades experimentales, pues lo multiplicamos por el número de repeticiones que va a tener cada una de los tratamientos y me salen 576 unidades experimentales. O bien lo hubiera hecho con esta fórmula desde un principio, que es 32 por 3 por 3 por 2 y me da 576 unidades experimentales, que cuando ya se colecte la información de las unidades experimentales, esa información va a ser equivalente a 576 observaciones recolectadas. Vamos a irnos acá. Y esto es lo que habíamos visto la semana pasada. No voy a profundizar mucho en este asunto porque ya lo habíamos discutido. Lo voy a correr. Ya le dije dónde está la base de datos, ¿verdad? Esto se discutió con bastante detalle en la sesión anterior y quedó grabada en el video de la clase que está publicado en el espacio virtual de la misma. Voy a correr esto de las estadísticas descriptivas, ya habíamos pasado por acá, y la definición de los factores del modelo. También esto lo habíamos visto. También habíamos visto esta gráfica, que es la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media, y como podemos ver, aquí los colores asignados a cada una de las barras corresponde al color del pericarpio del grano, es decir, el color de la conchita que tiene el grano. Algunos de estos híbridos de sorgo pues tienen una conchita color negra, las otros tienen una conchita color café, algunos son de conchita color rojo y unos pocos son color blanco y amarillo. Por eso es que se les dio esta asignación de colores. Siguiendo con el análisis, voy a correr pues la gráfica del error de las medias con el error estándar de la media y habíamos obtenido la gráfica, podemos ver en pantalla. Ya la habíamos discutido también. Luego hacemos la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza calculado al 95%, gráfica que también en la sesión anterior se había discutido y ahí la tenemos. Luego hicimos pues el cálculo de las medias con el intervalo de confianza al 95%. La corro y ahí la tenemos. Luego finalmente hacemos el diagrama de cajas. Lo corro y ahí la tenemos. Y también esta es una gráfica que ya la habíamos estudiado la semana pasada,
quedó bien discutida en el video anterior. Hacemos pues una vez más la gráfica de violín y nos vamos al directorio para buscarla. Aquí está. La abrimos con Photoshop. Y mientras el programa la abre, vamos a hacer también la gráfica de barras horizontales apiladas. La corremos. Y nos vamos al directorio. Y aquí tiene que estar, gráfica de barras apiladas. Le digo que también me la abra con Photoshop. Vamos a expandir esto. Quitamos las extras. Y ahí la tenemos. Esta es la gráfica de barras horizontales apiladas que también se discutió en la semana pasada. Y acá pues tenemos la gráfica de violines. Están las extras. También con una distribución horizontal que también fue discutida en detalle la semana pasada. Seguimos nuestro camino. Y habíamos llegado al punto del análisis de varianza, que lo habíamos discutido y habíamos mencionado que estos tres elementos del análisis de varianza son constantes y que estamos utilizando este modelo donde la respuesta se va a ser analizada en función de los híbridos, más el efecto de los bloques, más el efecto de la localidad, más el efecto del año, más el efecto de la doble interacción de los híbridos por localidad, más el efecto de la doble interacción de los híbridos por año, más de la triple interacción de los híbridos por localidad por año, utilizando como punto de partida la base de datos producción de grano 2. Y todo lo vamos a guardar en un modelo 1. El análisis se va a correr con la función linear model o modelo lineal. Luego le pido que al modelo 1, donde está almacenado todo ese análisis, se le haga el análisis de varianza utilizando el enfoque 3. Le pido que me arroje los resultados y que me imprima los nombres de los atributos calculados, así como el coeficiente de variación. Lo corro. Está trabajando, lo expando. Y acá tenemos el análisis de varianza. Y habíamos dicho, pues, como de costumbre, que a base del intersecto, pues nadie llega a conclusiones. Es a partir de estos que están acá que trabajamos. Véase que estoy dejando los residuos o los errores experimentales por fuera. Porque realmente con quienes nosotros trabajamos es con los efectos principales y con las dobles interacciones y con las triples interacciones. Cuando estuvimos discutiendo la parte teórica, yo les mostré este cuadro, que es justamente lo que estamos apreciando aquí. Pero si ustedes se fijan, yo tuve el cuidado de titular efectos principales, interacciones dobles, interacciones triples. Y aquí las desgloso. Sin embargo, cuando uno hace el análisis utilizando RStudio, por ninguna parte se mira el título de efectos principales, interacciones dobles e interacciones triples. Es que no lo imprime. Le tira todo lo que usted le metió en la ecuación. Pero yo hice esto que aparece en pantalla para que ustedes puedan identificar y entiendan a qué me refiero yo con efectos principales, efectos dobles y interacciones triples. Los rotulé debidamente. Entonces, para mí los efectos principales son los híbridos, los bloques y la localidad y el año. Estos son mis elementos principales, mis componentes principales. Mis dobles interacciones son esta, esta y esta. Y finalmente la triple interacción es esta. No esperen pues encontrar un título ahí que las vaya separando. Bien, la interpretación del análisis de varianza siempre se hace de abajo para arriba cuando se introducen interacciones. Y arrancamos primeramente con la triple interacción. Y aquí lo que decimos es, nos fijamos en la triple interacción y obviamente como de costumbre le prestamos atención al valor de P. Y en este caso el valor de P resultó ser altamente significativo. Como yo ya había mencionado anteriormente, si tenemos un asterisco significa que es significativo. Pero si son dos asteriscos ya son altamente significativos. En este caso tenemos 3. Bien, ¿cómo se interpreta? Como había mencionado yo, bueno, eso significa, véase que los híbridos fueron sembrados en 3 diferentes localidades en 2 diferentes años. Y si salió altamente significativo, significa que el comportamiento de los híbridos fue diferente en las 3 diferentes localidades
en los dos diferentes años que se corrió el estudio. Luego voy subiendo, localidad por año. Y aquí, pues, ¿cómo se interpreta? Es altamente significativo, el valor de P es menor que 0.05, por lo tanto sabemos que los resultados obtenidos en las tres diferentes localidades fueron diferentes en los dos diferentes años que se corrió el estudio. Luego subo a la siguiente y ¿cómo se interpreta esto? Veo que el valor de P es menor de 0.05 y es lo que es altamente significativo por los tres asteriscos. Es menor de 0.01, pues en otras palabras. Entonces me dice que la interacción fue de híbridos por año y lo que me está diciendo es que los híbridos se comportaron de diferente forma en los dos diferentes años. Ahora bien, ¿a qué me refiero yo con comportamiento? A la cantidad de grano producido, porque eso es lo que estamos estudiando. Es decir, que los híbridos produjeron diferente cantidad de grano en diferentes años. Luego me muevo a la siguiente, y es la interacción doble entre híbridos y localidad. Es altamente significativa. ¿Por qué? Porque el valor de P es menor que 0.01. Para que sea altamente significativa, el valor de P tiene que ser menor de 0.01. Para que sea significativa y solo aparezca un asterisco, tiene que ser menor de 0.05. Pero en este caso el valor de P es menor que 0.01. Bien, resulta que es altamente significativa, por lo tanto, los híbridos se comportaron de diferente forma en las diferentes localidades. Es decir, que tuvieron un diferente nivel de producción en diferentes localidades. Luego vemos que el factor año, el componente principal año, es altamente significativo. ¿Y cómo se interpreta eso? Pues sencillo, que los resultados obtenidos en materia de producción de grano cambiaron de un año a otro. Luego vemos la localidad, que también es altamente significativa. ¿Y cómo se interpreta eso? Que los resultados obtenidos en las diferentes localidades variaron. Hay diferencias entre los resultados obtenidos en las diferentes localidades. Cuando nos vamos a bloques, vemos que es altamente significativo. Y yo había explicado en el pasado que bloques lo que es un esfuerzo por tratar de controlar el error experimental. ¿En qué consiste? En distribuir las repeticiones de todos los tratamientos, de los 192 tratamientos, si bien recuerdo, vamos a ver. Sí, 192 tratamientos, que las repeticiones de los 192 tratamientos fueron distribuidas en bloques. ¿Cuántos bloques? Si bien recuerdo, fueron 3. Vamos a irnos acá. Aquí está, 1, 2, 3, en materia de bloques, representados en números romanos. Fueron 3 bloques. Bien. Entonces, bloques lo que nos ayuda es a controlar el error experimental. Y solamente resulta efectivo si el valor de P es significativo. Y en este caso fue altamente significativo. O sea que sí logramos reducir el error experimental al distribuir las repeticiones de los tratamientos en bloques. Y finalmente llegamos al elemento híbridos, al componente principal híbridos, que también es altamente significativo, el cual pues se mide sobre la base de estas hipótesis. Y lo que mide el valor de P es la hipótesis nula. ¿Y qué es lo que nos dice la hipótesis nula? Que no habían diferencias significativas entre las medias de los 32 tratamientos. Pero como el valor de P resultó ser altamente significativo, rechazamos la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa. Y sabemos que al menos una de ellas es distinta, pero no sabemos cuál es diferente. Luego seguimos nuestro camino, bajamos y nos vamos al valor de la R cuadrada, que es el coeficiente de determinación, y resultó ser 0.8997, que si lo multiplico por 100 me da 89.97. Y yo pregunto, ¿es este un buen diseño experimental para analizar la base de datos de sorgo? ¿Sí o no? A partir de la R cuadrada. Sí. Justifique su respuesta. En este caso tenemos casi el 90% en cuanto a la R cuadrada y es bastante aceptable para la mayoría de... En efecto, casi tenemos un 90%, lo cual dice que el diseño, el modelo experimental que estamos utilizando, que es un diseño factorial de este tipo, este diseño que nosotros construimos. Fuimos nosotros quienes construimos esto. El investigador tiene completo dominio sobre todas estas variables. No puede controlar esta porque es la media poblacional, pero sí controla
los híbridos, controla la distribución de las repeticiones en bloques, controla dónde van a ser las localidades, controla cuántos años van a estar involucrados y controla cuáles de las dobles interacciones quiere explorar. También controla si quiere o no quiere explorar la triple interacción. El investigador tiene control sobre todo esto. Entonces, este diseño que estamos utilizando nos explica el 89.97% de toda la variabilidad presente en la base de datos. Es decir, pues, que si lo sustraemos de 100 menos 89.97, hay un 10.03% que el diseño experimental seleccionado no fue capaz de explicar. ¿Y dónde se encuentra ubicado esa fracción de la variabilidad que el diseño experimental no puede explicar? En los residuos. Exactamente, en el error experimental. Ahora, desde el punto de vista del coeficiente de variación, ¿es este un buen o un mal diseño para analizar la base de datos? Creo que debería ser más bajo. En efecto, aquí tendría que ser entre un 6 y un 8%, pero en este caso pues no lo logramos conseguir, nos quedamos con 20.84, pero la R cuadrada, cualquier estadístico le va a decir, no hombre, andas bien, con la R cuadrada de un 89%, casi 90% no anda tan mal. Es bien difícil logramos bajarla, créanme, este es bastante bajo comparado con otros ejercicios, pero la R cuadrada subió sustancialmente. Seguimos con nuestro estudio. Y ahora pues vamos a hacer la gráfica de las interacciones. Y creo que esto pues también habíamos visto una al menos. Y vamos a estudiar la primera doble interacción, que es la interacción de híbridos por localidad. Cuando vemos el cuadro de Anave, vemos que híbridos por localidad es altamente significativo, lo cual significa que las gráficas se cruzan, en algún punto se interceptan. Para ello utilizamos pues este código. Esta parte del código ustedes ya la conocen y saben para qué sirve cada elemento. Utilizamos la función InteractionPlot y le decimos, mira, analízame o grafícame los híbridos por la localidad utilizando como punto de partida la respuesta. Este es el título de la obra, ¿verdad? La interacción de híbridos por localidad. Le digo que no quiero nada de etiquetas en el eje Y, que me enderezca en una disposición horizontal los contenidos del eje Y o los textos del eje Y, además que me los imprima en negrita, que el grosor de las líneas va a ser de 1.5, el tipo de línea va a ser B y que voy a tener 3 líneas. Para cada una de ellas voy a utilizar este point character 16, 17 y 18. Y los colores que se le va a dar a cada línea va a ser negro, azul y rojo. Y que me le ponga una cuadrícula. La corro y me tira esta gráfica de interacción. Cuando exploro la gráfica de interacción me salen 3 gráficas, tal y como se había previsto, ¿verdad? Habíamos puesto acá en el código que eran 3 point characters y 3 colores. Por eso se asignaron 3 colores, porque iban a ser 3 líneas. ¿Por qué? Porque es híbridos por localidad. ¿Y cuántas localidades tengo? Tengo 3 localidades, entonces iban a ser 3 gráficas. Bueno, aquí está la gráfica que corresponde a Corpus Christi con su leyenda, como pueden verla. Aquí está la de Halfway en rojo y aquí está la de College Station en negro. Y vemos que las interacciones que se produjeron básicamente fue entre College Station y Halfway. Otra cosa que sale o resalta a la vista es que las mayores producciones se obtuvieron en College Station, mientras que las peores producciones se registraron en Corpus Christi. Seguimos nuestro camino y quiero explorar otra doble interacción. En este caso vamos a explorar esta doble interacción. ¿Cuál es esta? Es el mismo código, pero lo que está cambiando acá es que yo le digo que me explore la interacción de los híbridos con año en función de la respuesta. El título de la obra va a ser interacción híbridos por año. De ahí, como solo son 2 años, voy a utilizar 2 point characters. Los point characters son estos puntitos donde están los intersectos de las medias. Aquí en el caso de College Station son circulitos negros. En el caso de Halfway se utilizaron romboides rojos y en el caso de Corpus Christi son los triangulitos. Aquí pues vamos a utilizar, si bien recuerdo, creo que son los romboides y los puntitos negros. Y les estoy dando una coloración black, negro y azul.
Lo corro. Bueno, resultó ser los triangulitos negros y los romboides. Y ahí están las dos gráficas porque solo son 2 años. Se puede ver cómo las dos gráficas se interceptan en varios puntos. Cuando nos vamos al cuadro de ANAVA, encontramos que híbridos por año fue altamente significativo, lo cual es confirmado a través de la gráfica, porque vemos que las gráficas se interceptan en varios puntos. Finalmente, quiero hacer otra gráfica de interacción. Esta vez voy a graficar el comportamiento de las localidades por año. Y véase que aquí estoy diciendo, estúdiame o grafícame las localidades por años en función de la respuesta. Y la interacción es una interacción doble de localidad por año. Estoy utilizando 3 point characters porque son 3 localidades y 3 colores asignados a cada una de las líneas. Negro, azul y rojo. Lo corro y me tira esta gráfica. Entonces aquí tenemos los años, estas gráficas representan los años y aquí están las 3 localidades. Entonces podemos ver que College Station tiene su nivel de producción acá, luego en Corpus Christi miren ustedes qué baja fue la producción y en Hasway hubo una alta producción en el 2010 pero se desplomó en el 2011. Entonces aquí está la interacción, se produjo acá. Cuando nos vamos al análisis de varianza y vemos el resultado obtenido para la doble interacción de localidad por año, vemos que fue altamente significativa, lo cual es confirmado a través de la gráfica. Ahora vamos a visualizar los errores experimentales. Esto ya es un código que ya lo hemos visto anteriormente, no necesita mayor discusión. La gráfica es algo con lo que ustedes están familiarizados y aquí lo tenemos, lo expando. Y como habíamos mencionado, pues aquí tenemos cada uno de los puntitos representa una repetición, pues en pocas palabras. ¿Cuántas repeticiones tenemos en total? 576 unidades experimentales. Entonces son 576 observaciones. Si hiciéramos el conteo, eso debería salirnos. Pero véase que cuando subimos la base de datos, yo le pedí que me la guardara en un vector llamado producción de grano. Pero luego, utilizando la función nowMeet, le dije, por favor, elimíname aquellas líneas de datos que no tienen datos. Cuando yo me voy a la base de datos y empiezo a explorar a ver si hubieron puntos donde no hubieron datos, lo voy a expandir para facilitar la observación. Y empiezo a, aquí hay un punto perdido, un NA, y habíamos mencionado que había un segundo NA. Este no cuenta porque es 0. Aquí está el segundo NA. Entonces, total, pues que en la original habían 2 líneas de datos sin datos. Pero el total de la producción de grano original era de 576. Menos 2, que fue producción de grano 2, totalizan 574. ¿Por qué resulta ser importante eso? Porque en el código de visualización de los errores experimentales yo tengo que tener el cuidado de decirle que va de 1 hasta 574, porque esa es la cantidad de errores experimentales que se deben graficar. Al expandirlo, cada uno de estos puntos es una observación y las líneas verdes representan los errores experimentales, producto de la diferencia de la observación menos la media general de la población. Como sabemos, algunos de los errores van a salir positivos, aquellos que están por encima de la media, y otros van a ser negativos, aquellos que están por debajo de la misma. Al sumarlos todos se tienen que cancelar. Si quiero visualizar dichos residuos experimentales, simplemente utilizo este código que ya lo conocemos, lo expando y aquí están todos, como se puede ver, en su totalidad. Bien, sigo mi camino y ahora vamos a ver la normalidad de los errores experimentales distribuidos en una curva normal. Lo corro y aquí está la gráfica de la distribución normal. Y yo pregunto, ¿tenemos o no tenemos una distribución normal? No tenemos. Exacto. Gráficamente hablando, pues mira que como que va adoptando una distribución normal, pero realmente muchos de esos puntos sobresalen por encima de la curva normal, pues no tenemos. Gráficamente no podemos declarar normalidad. Luego hacemos el análisis del QQ-plot para ver si encontramos puntos que nos pueden desviar de la condición de normalidad. Lo corro y me produce esto. Y aquí vemos, la interpretación es la de siempre. Entre más se acerquen los errores experimentales
a la línea de regresión, mayor probabilidad tenemos de tener una condición de normalidad. Y nos ha detectado que existen 3 puntos de referencia que nos pueden sacar de una condición de normalidad, que son el 11, el 462 y el 478, que corresponden, pues el 11 sería este, ¿no? El 462 habría que bajar. Que sería este. Y el 478, que vendría a ser este. Bien, pero la verdadera decisión la tomamos a partir de las pruebas estadísticas, que es lo que vamos a correr ahora. Los corremos y obtenemos el presente resultado. Aquí la tenemos, lo voy a expandir, aunque ya tenemos el cuadro ahí. Y a partir del número de errores experimentales, ¿cuál de las dos pruebas es la que más conviene aplicar? Kolmogorov. Exactamente. ¿Y tenemos o no tenemos normalidad? De acuerdo con Kolmogorov-Smirnov, ¿tenemos o no tenemos normalidad? No tenemos. No tenemos normalidad porque el valor de P es inferior a 0.05, por lo tanto nos vemos obligados a rechazar la hipótesis nula que nos dice que los errores experimentales están normalmente distribuidos. En este caso, la gráfica del QQ-plot, miren ustedes cómo se desplazan los errores experimentales y se van alejando en las colas de la línea de regresión, pues esto confirma lo que Kolmogorov-Smirnov encontró, lo mismo pues lo que se encontró con esta gráfica. Bien, seguimos nuestro camino y hacemos la prueba de la correlación de errores experimentales. La corro y aquí tenemos el resultado. Es la prueba de Durbin-Watson. A partir de este valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? P mayor que 0,5 no se puede rechazar. Exactamente, no se puede rechazar. O sea que los residuos sí son independientes los unos de los otros. Bien, seguimos nuestro camino. Ahora vamos a hacer las pruebas de homogeneidad de varianzas. Como de costumbre son 3. La prueba de Levene, la prueba de Bartlett y la prueba de varianzas no constantes. Aquí la tenemos, la pueden observar en pantalla. La prueba de Levene y aquí tenemos el valor de P. A partir del valor de P, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Y se rechaza. ¿Y eso qué significa? O sea que rechazamos a este señor en favor de este señor. ¿Qué significa entonces? Si rechazamos la hipótesis nula, ¿qué significa? Que al menos una de las varianzas es distinta. Exactamente, o sea que no tenemos homogeneidad de varianzas, de acuerdo con Levene. Ahora vamos a ver el punto de vista de Bartlett. Vean ustedes el valor de P y díganme, ¿podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? Sí se rechaza. Sí se rechaza. Se rechaza. Exacto, o sea que Bartlett llega a la misma conclusión que llegó Levene. No tenemos homogeneidad de varianza. Hacemos la prueba de varianzas no constantes, la corremos, y a partir del valor de P, ¿qué observamos? ¿Podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? También se rechaza. También se rechaza. Las 3 pruebas llegaron a la misma conclusión. Entonces yo les pregunto, a partir de los resultados de las 3 pruebas, ¿podemos o no podemos declarar homogeneidad de varianzas? No se puede. No se puede. Excelente. Ya van 2 requisitos de la prueba que no se cumplen. No tenemos normalidad de residuos experimentales ni tampoco tenemos homogeneidad de varianzas. Entonces, cuando usted se topa con estas situaciones donde 2 requisitos de la prueba no se cumplen, usted tiene que retocar la base de datos para lograr alcanzar la normalidad de residuos experimentales. Una de las cosas que los estadísticos hacen normalmente para poder alcanzar esa condición, se van a esta gráfica. Identifican a los puntos valores extremos, que los valores extremos son los que nos sacan de la normalidad. Aquí hay 1,
aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Aquí hay dos valores extremos, aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces lo que hacen es que identifican con la función identify quiénes son estos valores, qué líneas de datos son, y van y borran esos valores de la base de datos y vuelven a correr el análisis ya habiendo eliminado los valores extremos, porque los valores extremos jalan la media en la dirección del valor extremo. Habiéndolos eliminado, se espera que logremos obtener la condición de normalidad. Esa es una de las técnicas que se utiliza para tratar de obligar que se logre la normalidad de distribución de errores experimentales, pero no es la única. Bien, sigo mi camino y ahora pues hago la prueba de Tukey. Y yo pregunto, ¿por qué voy a hacer las pruebas de separación de media? ¿Qué justifica que yo haga las pruebas? Porque las pruebas de separación de media es para saber quién es diferente de quién. Pero ¿qué justifica eso? Ahí les estoy presentando la respuesta, pues. Lo justifica el hecho de que el factor híbridos fue altamente significativo. Por lo tanto, nos veíamos en la necesidad de rechazar la hipótesis nula. Es decir, que al menos una de las medias es diferente, pero no sabemos cuál. Entonces, Tukey nos va a decir cuál es diferente. La corremos, la expando, y aquí está el resultado de Tukey. Y vean ustedes que este primero, que siempre es el que sale a la cabeza, porque aquí los tratamientos están dispuestos de mayor a menor, siempre miren 60.096, es el que sale con el mayor rendimiento y así sucesivamente va bajando. Miren, cuando ustedes vean esto y ustedes miran una gráfica como esta aquí en el panel, ustedes van a decir ATX 623 es el que salió con mayor rendimiento. Pero aquí en la gráfica me dice que es ATX 645. No se dejen engañar. Miren que hay un montón de pelitos para cuyos nombres no aparecen. Entonces yo me veo obligado a expandir esta gráfica. Y a una vez expandidas ahí, sí, miren. ATX 623 SC 103. Miren, AX 623 SC 103. O sea que cuando está en el panel, cuando está colapsada, no se pueden ver todos los detalles. Hay que expandir la gráfica para poderla ver. Están todos dispuestos en una forma de mayor a menor. Y vemos que este primero es el de mayor rendimiento y es estadísticamente distinto a todos los demás. Lo mismo se puede decir de este señor. También se puede decir lo mismo de él, porque nadie más comparte su juego de letras. Aquí hay un bloque, que todos ellos comparten el mismo bloque de letras. Aquí tenemos a este señor, que es único, nadie más comparte sus letras. Al parecer este señor también es único, es diferente a todos los demás. En este bloque no se hallaron diferencias significativas entre ellos, porque todos ellos comparten la misma letra. Lo mismo se puede decir de estos dos. Este está solitario, es diferente a todos los demás. Este bloque, pues no se hallaron diferencias significativas entre los tres. Con respecto a este, pues es estadísticamente distinto. Estos tres, pues no son estadísticamente diferentes. Este está solitario. Estos dos no se hallaron diferencias significativas entre ellos, entre ambos. Y lo mismo se puede decir entre estos. Y entre estos tres, que fueron los de menor rendimiento, tampoco se hallaron diferencias significativas. Bien, eso es lo que Tukey tiene que decirnos. Ahora veámoslo de manera gráfica. Lo expando, vamos a ver ese tipo de letra, sí, es serif. No hay problema, lo puedo correr. Y aquí lo tenemos. Y es los mismos resultados que había llegado Tukey, nada más que en sentido inverso. Las barras tienen un color que corresponde al color del grano, al color del pericarpio. Pero la convención de letras que se puede observar acá es exactamente la misma que se puede observar acá, nada más que en sentido inverso. ¿Cuál de las dos utilizar? ¿Un cuadro agregado a la publicación o una gráfica agregada a la publicación? Usted determínelo. Para mí es más informativa la gráfica porque me dice que los negros fueron los de menor producción y que los cafés fueron los de mayor producción. Cosa que el cuadro pues no me lo dice. Luego corro la separación de medias conforme a Fisher.
Hago el análisis y aquí me aparece. Lo voy a expandir y esto es conforme al análisis de Fisher. Y podemos ver que hay diferencias en la forma que Fisher agrupa los híbridos. Este está solo. Estos dos, pues no se encontraron diferencias significativas entre ellos dos. Él es estadísticamente distinto a todos los demás, pero entre estos dos no se hallaron diferencias significativas. Y lo mismo se puede decir de estos dos, conforme a Fisher. Respecto a estos tres, no se hallaron diferencias significativas entre ellos. Estos dos no son estadísticamente diferentes el uno del otro. Este está solo, es decir, que es diferencia a todos los demás. Y lo mismo se puede decir de este. Lo mismo se puede decir de este y de este. Respecto a estos dos, pues no se hallaron diferencias significativas entre ellos dos. Este es estadísticamente distinto a todos los demás. Este bloque de tratamientos no se hallaron diferencias significativas entre ellos. Tampoco se hallaron diferencias significativas entre estos dos. Este está solo, es estadísticamente distinto a todos los demás. Y lo mismo se puede decir de este. Estos tres no se hallaron diferencias significativas entre los tres. Y este está solo, es decir, que es estadísticamente distinto a todos los demás. Veámoslo pues desde un enfoque gráfico. Lo copio y lo corro. Y aquí me aparece. Es el mismo arreglo y la misma distribución de letras, de la convención de letras para separar los tratamientos, que nos presenta en una forma de cuadro, nada más que, como habíamos mencionado siempre, a la inversa. En este tipo de casos donde las barras nos indican el color del pericarpio del grano, honestamente yo sigo siendo de la misma opinión. Yo prefiero publicar una gráfica porque es así como esta, porque es más informativa, que publicar un cuadro como aparece acá. Porque el cuadro no me dice qué híbrido de sorgo es blanco, cuál fue negro, cuál fue amarillo, cuál fue café, cuál fue rojo. La gráfica sí me lo dice. Luego sigo mi camino y finalmente vamos a hacer la separación de media conforme a Duncan. Y primero pues vamos a hacer la prueba de separación de medias de Duncan. Lo expando y aquí lo tenemos. Y véase que Duncan hace una separación un poco diferente a lo que hicieron los demás. La interpretación pues ustedes ya la conocen. Echémosle un vistazo a la gráfica. Y acá la tenemos. Entonces, la separación que observamos aquí es la misma que aparece reflejada acá, pero en sentido inverso, como de costumbre. Finalmente, me salgo de acá y le digo al programa que ya terminé de trabajar con esta sesión. Y este es el fin del estudio. Puntos sobresalientes de este estudio. No tuvimos normalidad de residuos experimentales ni tampoco tenemos homogeneidad de varianza. En consecuencia, ya que dos requisitos no se pudieron cumplir, el único que se cumplió fue la de independencia de residuos experimentales, que no pudimos rechazar la hipótesis nula. Los otros dos no las logramos alcanzar. La base de datos tiene que ser trabajada para lograr la homogeneidad de varianzas y la distribución normal de los residuos experimentales. Bien, siguiendo nuestro camino, porque es mi interés, veamos un segundo ejercicio. Siempre lo vamos a ver con sorgo, pero lo que se va a estudiar en este caso no es la producción de grano. Como pueden ustedes ver, vean ustedes que se tratan de plantas bastante altas. Es más, lo cubren al agricultor. El agricultor anda trabajando en medio de las plantas y es una planta grandísima, pues. En ese caso, es diferente al caso que habíamos visto anteriormente. Véanse en esto, son mucho más pequeños y hay unas variedades que son todavía más pequeñas, pero en este caso es como un mini bosque ahí, pues uno se podría perder si se mete ahí. ¿Por qué razón se generan este tipo de plantas, de este tipo de híbridos? Porque son de doble propósito. Son de producción de grano y son de producción de biomasa. ¿Para qué utilizan la biomasa? En la mayoría de los casos lo utilizan los agricultores para darle de comer al ganado. Sacan el grano y después todo lo que es la planta en sí se la entregan al ganado, meten el ganado al terreno para que se coman las plantas. Entonces sirve para la alimentación del ganado.
En países más industrializados, como en los Estados Unidos, utilizan la biomasa para la producción de alcohol. Pero es que lo manejan de una forma diferente, ¿no? Aquí podemos ver una de las repeticiones en una de las localidades donde este estudio se llevó a cabo. Este estudio no tiene nada que ver con este otro estudio. Aquí lo que se estaba estudiando era grano y habían variedades que eran de color negro, otras amarillas, otras rojas y habían algunos blancos. En este caso no, aquí el color del grano sale sobrando, no nos interesa. De hecho, si ustedes observan en la fotografía, todos parecen tener la misma coloración de grano y así fue. Y aquí tenemos la distribución de una de las localidades donde se llevó a cabo el estudio. Pero ¿por qué no le echamos un vistazo al estudio? Bien, examinemos el modelo estadístico. Aquí nos dice que la respuesta está en función de la media poblacional o el intercepto más el efecto de los sorgos, de los híbridos de sorgo, más el efecto de la distribución de los tratamientos en bloques, más el efecto de las localidades, que en este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5 países. Este estudio se hizo en 5 diferentes países. Esas son las localidades. Y delta es el efecto de los años que se repitió en 2 años, del 2010 y el 2011. Luego estamos estudiando la doble interacción entre los niveles del factor alfa, que son los híbridos, por los niveles del factor gamma, que son las localidades, más la doble interacción de los niveles del factor alfa con los niveles del factor delta, que son los años, y la triple interacción de híbridos por localidad por años, más el error experimental. Como de costumbre, el error experimental deberá ser aleatorio y deberá satisfacer los siguientes requisitos. Deberá ser normalmente distribuido con una media igual a 0 y con una misma varianza. Pues aquí tenemos que los niveles del factor alfa son 15, es decir que se están estudiando 15 híbridos de sorgo. Las localidades son 5, que es Honduras, Estados Unidos, que realmente de aquí debería decir Texas, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Luego el 2 años, y nos sale multiplicando todos estos elementos. Véase que al factor beta, que es bloques, lo dejo por fuera, me da el número de tratamientos. Pero si meto el factor beta y lo multiplico, que es 4 repeticiones, entonces hay 150 tratamientos por 4 repeticiones o 600 unidades experimentales que al final me van a arrojar un total de 600 observaciones recolectadas en la base de datos. Bien, lo mismo se hubiera podido hacer si yo vengo, agrego una nueva línea y agrego esto aquí, ¿verdad? 150, lo multiplico por 4 repeticiones, igual 150 por 4, igual 600 unidades experimentales. Bien, ahora pues analicemos la base de datos. Nos vamos a ir a la base de datos, biomasa. Aquí tenemos el código, vengo, copio la primera parte, la agrego y la corro. Y aquí pues le estoy diciendo dónde está ubicada la base de datos y que me la guarde en un vector llamado producción de biomasa, porque eso es lo que vamos a estudiar. Cuando se hace el estudio de la biomasa, lo que se hace es que se cosecha primero el grano y se aparta y luego se agarra cada planta que está en cada repetición, se corta lo más bajo posible del suelo y se mete en una picadora que lo reduce casi como a pequeños fragmentos. Esos pequeños fragmentos se van recogiendo y se meten en bolsas y luego se llevan a una secadora para reducir el porcentaje de humedad porque no queremos pesar agua. Ya cuando le hemos sacado casi la mayor parte de la humedad que tiene la biomasa, entonces las dejamos reposar para que se ecualicen, es decir, que la humedad, tienen que recuperar cierto grado de humedad, pero es la humedad que está en el ambiente, ¿verdad? Y ya una vez que se han ecualizado, es decir, que la temperatura de las muestras bajó, pesamos las muestras.
¿verdad? Y ese es el peso de lo que aquella repetición nos arrojó en cuanto a biomasa se refiere. Después lo calculamos en base al área para extrapolar los resultados a kilogramos por hectárea. Entonces, obviamente los resultados van a estar expresados en kilogramos por hectárea y usando la función NaOmit, limpio la base de datos para eliminar cualquier línea de datos que no tuviera datos. Le digo que con esa base voy a trabajar con biomasas 2, producción de biomasa 2, que me calcule el tamaño de la base de datos y que me dé los nombres de las variables. Acá me dice que son 17.696 bytes y me dice que tengo 1, 2, 3, 4, 5 variables. Al observar las bases de datos, la original y la nueva, vemos que la original tenía 360 observaciones, mientras que la nueva tiene 357 observaciones. Por ende, sí habían líneas muertas que no tenían datos y que fueron eliminadas. O sea que solo vamos a trabajar con 357 datos. Eso es lo que vamos a trabajar. Ahora vamos a sacar las estadísticas descriptivas. Nada nuevo, ustedes ya saben cómo hacer esto. Lo corro, lo expando y aquí lo tenemos. Y la única variable numérica con la que tenemos en la base de datos es este señor, expresado en kilogramos por hectárea. Cuando me voy acá a la base de datos y la expando, eso es lo que podemos ver. Híbridos es nominal, es categórico, bloques es categórico, país es categórico, año es categórico, pero la variable numérica o la respuesta, es decir, la variable dependiente, es continua, ¿verdad? Es una variable numérica y es kilogramos por hectárea. Y es con ella con la que vamos a trabajar, además de los otros datos que el resultado nos arroja. Luego sigo mi camino y le voy a decir que por favor me defina los factores del modelo. Y le estoy diciendo que la respuesta me la guarde en un vector llamado respuesta, que me transforme a la variable híbrido usando la función factor y me lo guarde en un vector llamado híbridos, que me agarre la variable bloque y me la convierta en un factor usando la función factor y me lo grabe en un vector llamado bloques, que me agarre la variable país y me lo transforme en un factor usando la función factor y el resultado sea guardado en un vector llamado país, que me agarre la variable año y me lo transforme en un factor utilizando la función factor y me lo guarde en un vector llamado año. Lo corro para decirle al programa esto. Ya el programa ya sabe cuáles son los factores de mi modelo. Y ahora sí, con toda libertad vengo y grafico la primera gráfica. Valga la redundancia. Y es la gráfica de barras horizontales con el error estándar de la media, como de costumbre. Lo corro. Y aquí tenemos. Véase que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tal y como lo habíamos establecido acá, que el factor alfa tiene 15 niveles. Aquí está. Bien, como pueden ver tenemos una distribución cromática en grises y lo hice de forma manual. Miren, Grade 52, Grade 53 y así sucesivamente. Lo hice de manera manual. Aunque al verlas, cualquiera podría decir, hombre Hostilio, pero yo no le miro mayor diferencia a esos grises. Pero sí hay una diferencia de tonalidad. Podemos observar también acá, en el número de repeticiones por tratamientos, que no todo mundo tiene el mismo número de repeticiones. Aquí le faltó, este tiene 23 y la mayoría tiene 24. Sigo mi camino. Y hago la gráfica de las medias con el error estándar de la media. Lo corro. Y acá lo tenemos, lo expando. Y esta pues es un poquito más informativa porque me divide el grupo de híbridos de sorgo entre aquellos que tuvieron un rendimiento por encima de la media general de aquellos que tuvieron un rendimiento por debajo de la media general. Obviamente estos son los que se pueden utilizar para efectos de recomendación. Siendo CI 0947 BMR el que más biomasa produjo
y CI 0919 BMR el que menos biomasa produjo. Seguimos nuestro camino y hacemos la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza al 95%, y acá lo tenemos. En este caso, si bien recuerdo, utilicé la función HeatColors, ahí está, la función HeatColors para generar esta gráfica. El mismo ordenamiento que vimos en la gráfica de barras horizontales anterior, lo único que cambió es la forma de asignación de los colores a las barras, además de que los bigotes representan el intervalo de confianza. Seguimos nuestro camino y esta vez vamos a hacer la gráfica de medias con el intervalo de confianza calculado al 95% para poderla visualizar. Y acá la tenemos. Expando y podemos ver que es a partir de CI 0929 BMR hasta CI 0947 BMR que obtenemos el grupo de híbridos que obtuvieron una media de rendimiento en cuanto a biomasa se refiere por kilogramos por hectáreas por encima de la media general. Los demás pues tuvieron un rendimiento pobre. Y pues podemos ver los intervalos de confianza proyectados hacia arriba y hacia abajo de las medias. Además todos los tratamientos nos muestran el número de repeticiones que estos tuvieron. Bien, como mencioné en el pasado, mientras los cuadros nos presentan datos numéricos, las gráficas nos permiten revelar tendencias y patrones. Hacemos pues ahora la gráfica del diagrama de cajas, nada nuevo, lo corro y acá lo tenemos. Y aquí están ordenadas siempre en cuanto a las medias se refiere de menor a mayor. Y podemos observar la tendencia es la misma, CI 0947 BMR fue la que mayor rendimiento de biomasa tuvo, mientras que CI 0919 BMR fue la que menor biomasa produjo, y tenemos a este tratamiento CI 0938 BMR con un valor extremo que podría sacarnos de una condición de normalidad. Tenemos la función Identify que la pueden utilizar ustedes en casa a manera de ejercicio si así lo desean. Corremos ahora la gráfica de violines para ver cómo se observan los violines. Y ahora lo corro. Y me regreso al directorio y aquí está. Lo voy a abrir con Adobe Photoshop. Me está pidiendo que lo actualice. Aquí está actualizado. Voy a borrar esta. Y aquí tenemos pues la gráfica de violines, donde todos los tratamientos están organizados de menor a mayor. Las medias representadas en color rojo, las repeticiones representadas en puntos azules. Y la tendencia siempre es la misma. CI 0947 BMR fue la que mayor biomasa produjo, mientras que CI 0919 BMR fue la más pobre en rendimiento. Continúo mi camino y hago la gráfica de barras apiladas. Lo corro, me voy al directorio, también lo voy a abrir con Photoshop para verlo, y aquí están los 15 híbridos con todas sus repeticiones, que acuérdense que en algunos casos es 23 y en otros casos es 24, en la mayoría es 24. Y como había mencionado anteriormente, pues están ordenados de mayor a menor, de menor a mayor, como ustedes gusten, pero el margen superior de las barras no representa las medias. Continúo con el análisis y ahí ahora sí entramos a lo que es el análisis de varianza. Aquí ya vamos en materia. Y aquí tenemos pues estas tres líneas que son constantes y estoy utilizando el siguiente modelo. Mírense que le estoy diciendo que la respuesta es igual al efecto del intercepto más los niveles o el efecto del factor alfa, que son el número de niveles de sorgos, el número de híbridos sorgos, más el efecto del factor beta, que es la distribución de las repeticiones de los tratamientos en bloques, más el efecto del factor gamma,
que son las localidades, que en este caso son 5 países, más el efecto del factor sigma, que son los años. Son los años. Y luego exploro el efecto de la interacción entre alfa y gamma, que es la interacción de los niveles de sorgo con las localidades, y después alfa con sigma, que es el efecto de los niveles de sorgo, que son 15, con respecto a los años, y después el error experimental. No estoy incluyendo en este análisis una triple interacción porque no me interesa, no quiero saberla. Si la quisiera saber, la agregaría. Y eso tiene que estar reflejado acá, pues la respuesta va a ser estudiada en función del efecto de los híbridos, más el efecto de los bloques, más el efecto del país, más el efecto de los años, más el efecto de la doble interacción de híbridos por país, más el efecto de la doble interacción de los híbridos por año, a partir de la base de datos producción de biomasa 2. Y todo eso calculado utilizando la función modelo lineal y guardado en el vector 1. Les digo que con la función ANOVA me haga el análisis de varianza del modelo 1, que me imprima los resultados y que me muestre los nombres de los atributos que fueron calculados, más no impresos, y que me calcule el coeficiente de variación. Lo corro y lo expando. Y aquí lo tenemos. Al ver esto, vamos de atrás para arriba. Este no me interesa, empiezo con las dobles interacciones. Y yo pregunto, ¿los híbridos tuvieron diferente desempeño en diferentes años? ¿Sí o no? Es decir, ¿se comportaron de diferente manera en diferentes años? Eso de comportaron significa si tuvieron diferente producción de biomasa de un año al otro. ¿Sí o no? La respuesta es no, porque el valor de P no es menor de 0.05, por lo tanto, no es significativo. En otras palabras, no importa en qué año usted lo siembre, los híbridos tienden a producir el mismo nivel de biomasa. Si nos movemos a al segundo elemento, la segunda interacción doble, vemos que es el comportamiento de los híbridos en función del país. Es decir, la producción de biomasa de los híbridos en diferentes países. Y yo pregunto, a partir del valor de P, ¿podemos llegar a la conclusión de que los híbridos produjeron diferente cantidad de biomasa en diferentes países? No, igual. Igual, se comportaron de la misma forma. Es decir, que los híbridos tendieron a producir lo mismo independientemente del país donde usted los lleve a sembrar. Y yo pregunto, ¿los resultados obtenidos en el estudio fueron diferentes año con año? Sí, exactamente. ¿Los resultados del estudio fueron diferentes de un país a otro? Sí. Exacto. ¿Tuvimos éxito reduciendo el error experimental al distribuir las repeticiones de los tratamientos en bloques? Sí. Excelente. ¿Se encontraron diferencias significativas entre las medias de los diferentes tratamientos? No. No, exactamente. No podemos rechazar la hipótesis nula. Bingo. Ahí era donde yo quería que llegáramos. No podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, estadísticamente hablando, no se hallaron diferencias entre las medias de producción de biomasa de los 15 tratamientos. Ya vamos a ver cuando hagamos el análisis de las pruebas de separación de medias. Pero yo les pregunto, si no se hallaron diferencias significativas entre los híbridos, ¿se justifica que hagamos las pruebas de separación de medias? ¿Sí o no? La respuesta es no, pues. No encontramos diferencias significativas entre los híbridos. Por lo tanto, las pruebas de separación de medias se hacen para revelar quién es diferente de quién. Pero si no se hallaron diferencias, ¿qué sentido tiene hacer las pruebas de separación de medias? No tiene sentido. Pero aún así las vamos a correr. Porque se trata de un ejercicio didáctico, ¿no? Vamos a hacer la primera gráfica de interacción. Y en este caso, pues vamos a estudiar la interacción de los híbridos en función de los años. Véase que el resultado que obtuvimos en el cuadro de ANAVA dice que los híbridos en función de los años, pues no fue significativo. Entonces las gráficas no deben juntarse. Las gráficas no tienen por qué juntarse. Entonces, esa es la que voy a hacer y vamos a estudiar la interacción de los híbridos por año en función de la respuesta. Y aquí el título es Interacción de híbridos por año. Pues el código es el mismo, nada más que utilizamos solamente 2 point characters, porque solo son 2 años, 2010 y 2016 y 2011, y 2 colores. Una línea va a ser negra y la otra va a ser azul. La corro
y aquí me aparece, lo expando. Y véase que aquí pues deberían ser 15 tratamientos, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No me los imprime todos porque yo tenía que haber manipulado el código. Entonces voy a venir y lo voy a manipular. Y aquí en Sex Axis, en vez de ponerle 1, le voy a poner 0.5. Voy a borrar esta gráfica. Tal vez de esa manera sí me imprime todos los nombres. Parece que esta vez sí lo hizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí están los 15 híbridos de sorgo. Y vemos las gráficas. Una corresponde al 2010 y la otra corresponde al 2011. Recuerde que estamos estudiando la doble interacción entre híbridos y años. Por lo tanto, solo tienen que haber dos gráficas. ¿Ven ustedes algún punto de intersección? No, no hay intersección. Las gráficas no se juntan en ningún punto, lo cual viene a confirmar los resultados del cuadro de ANAVA, que nos dice que la doble interacción entre híbridos por año no fue significativa. La otra cosa que sacamos por conclusión es que la producción de biomasa fue mayor en el 2011 que en el 2010. Bien, sigo mi camino en el análisis. Me traslado a la visualización de los errores experimentales, nada nuevo, ¿verdad? Entonces vemos que en la producción de biomasa original eran 360, pero en la biomasa producción 2 fueron 357 errores experimentales. Por lo tanto, aquí en el código tengo que ir de 1 a 357 en ambos puntos. Todo lo demás se repite. Le digo que me lo grafique y aquí tenemos la gráfica. Ya la interpretación ustedes la conocen. Y si quiero ver directamente quiénes son estos errores experimentales, simplemente le digo que me los imprima y aquí me los arroja. Aquí están todos. Sigo mi camino y le pido que por favor me haga la gráfica de la distribución normal utilizando la línea de la curva normal superimpuesta sobre las barras. La expando y aquí la vemos. Y díganme, a partir de lo que observan en esta gráfica, ¿podemos o no podemos declarar normalidad de residuos experimentales? No. Muy bien, no tenemos normalidad. Vamos a hacer el QQplot, lo corro. Y aquí podemos ver que estos no andan tan mal, pero aquí se nos desvía. Y nos dice la ecuación que los valores 325, 335 y 340, las líneas de datos en la base de datos nos pueden sacar de una condición de normalidad. Son los puntos problemáticos que encuentra la gráfica. Luego hacemos la prueba directamente de la normalidad. Veamos a ver si tenemos una distribución normal de los residuos experimentales. Lo corro y aquí está el resultado. Y les pregunto, a partir del número de errores experimentales, ¿cuál de las dos pruebas es la que yo puedo utilizar o la que se sugiere? Kolmogorov. Es correcto. Y a partir del valor de la probabilidad, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se No puede se rechazar. puede. Entonces se cumple la distribución normal. Sigo mi camino. La prueba de autocorrelación de los errores experimentales. Esa es la que viene. La corro. Y este es el valor de P. A partir del valor de P, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? Sí se puede rechazar. Ok, entonces eso significa... Que están correlacionados los residuos. Exactamente. Eso es correcto. Seguimos y ahora sí hacemos las pruebas de homogeneidad de varianzas. Corremos primero la prueba de Ливейн para ver si tenemos homogeneidad de varianzas. Y yo pregunto, a partir del valor de P, ¿puedo o no puedo rechazar la hipótesis nula? No se puede. No se puede. Bien, seguimos con la prueba de Bartlett. La corro y yo les pregunto, a partir del valor de la probabilidad, ¿podemos rechazar la hipótesis nula? No se puede. No se puede. Y hacemos finalmente la prueba de varianzas no constantes. La corremos. Y yo les pregunto, a partir del valor de P,
¿Podemos o no podemos rechazar la hipótesis nula? Se rechaza. Bien, en estos casos tenemos dos pruebas que me dicen que sí tengo homogeneidad de varianza y tenemos una prueba que dice lo contrario. ¿Qué van a hacer? A la hora de mandar su manuscrito y que les pidan el código, porque les van a pedir el código, ¿cuál de las tres pruebas van a reportar? ¿Qué? Fijo, el editor les va a preguntar qué prueba de homogeneidad de varianzas aplicó. ¿Cuál de las tres van a reportar? O sea, que vaya acorde a la mayoría, o sea, dos de tres. 2 de 3, ¿verdad? Bien puede ser Libén o puede ser Bartlett. Se puede reportar cualquiera de esas dos. Yo dejaría por fuera la otra porque más bien me dice que no tengo homogeneidad. Por eso es que yo les doy tres pruebas para que el día de mañana ustedes puedan satisfacer los requisitos de la prueba. Hacemos la separación de medias. Pero antes de correr la separación de medias, me voy a ir al análisis de varianza y voy a ver una vez más el factor híbridos. Y el factor híbridos, el valor de P es mayor que 0.05, por lo tanto, no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos. Veamos a ver si ese resultado es cierto con respecto a la separación de pruebas de medias de Tukey. Lo corro, pero miren lo que encontró Tukey. ¿Encontró diferencias, sí o no? Sí, sí hay diferencias. Miren de que varios tratamientos están siendo agrupados de diferente forma. Una cosa que no discutimos fue la R cuadrada y el coeficiente de variación. Yo inmediatamente cuando miro esto, que Tukey me está diciendo de que sí encuentra diferencias, yo empiezo a cuestionar los resultados de la prueba. Me voy a la R cuadrada y yo les pregunto, a partir de la R cuadrada, ¿este es un buen diseño experimental para analizar la base de datos, sí o no? No, exacto. No lo es porque está por debajo del 75%. Véase el coeficiente de variación y yo les pregunto, a partir del coeficiente de variación, ¿es un buen diseño, sí o no? No. Entonces, ¿qué es lo que yo podría haber hecho? Primero, eliminar a este señor de aquí. Averiguar quién es, irme a la base de datos y eliminar esa línea. Prácticamente Tukey me está contradiciendo los resultados de la prueba de ANAVA. Bueno, voy a seguir mi camino y vamos a hacer este señor, que es la misma prueba de Tukey, pero desde un punto de vista gráfico. Lo corro y aquí está la gráfica. Es el mismo estudio, nada más que de una forma gráfica. ¿Cómo se asignaron los colores? Pues para este caso utilicé la función TopoColors. Bien, ya llegamos a este punto. Ahora vamos a la prueba de Fisher. Cuando corro la prueba de Fisher, es obvio que me va a encontrar diferencias. Aquí está. Ahora son 15 tratamientos y yo pregunto, ¿es la prueba de Fisher la más idónea para este estudio, sí o no? No. ¿Por qué? Porque Fisher se utiliza de 6 a 12, creo. 7 a 10. 7 a 10. Y aquí tenemos 15. Bueno, lo queremos ver visualmente, gráficamente, pues lo tenemos acá. La misma prueba, nada más que hecho de forma gráfica, ¿verdad? Nada nuevo que ustedes no hayan visto. Quiero moverme a otra cosa. Y vamos a hacer la prueba de separación de medias de Duncan. Y lo primero que hago es correr la prueba. Y aquí está la separación de Duncan. Miren que Duncan también encontró diferencias. Y luego pues corro la gráfica. Y aquí la tenemos, ¿no? Según la convención de letras de Duncan. La única opción que me queda para mejorar el modelo es el de eliminar el dato extremo. ¿Dónde estamos? Este señor, para ver si logramos obtener la normalidad. Vamos a ver, nos vamos a ir a las pruebas, a los requisitos de las pruebas. Dijimos que teníamos homogeneidad de varianza en 2 de las pruebas. Este se cumplió. Según no tenemos, miren, los errores experimentales están correlacionados, pero sí tenemos normalidad. Entonces aquí tenemos una prueba que no se cumplió
¿verdad? Lo que tendríamos que hacer o bien eliminar este dato de aquí o hacer una serie de transformaciones. Pero el tiempo que tenemos para la clase no lo va a permitir. No va a permitir hacer ese tipo de pruebas de cómo retocar la base de datos haciendo transformaciones para que se cumplan los tres requisitos de la prueba. Por el momento llegamos a la conclusión en base a los resultados obtenidos que el diseño que estamos utilizando, que fue este diseño, este modelo, no es el mejor para evaluar la base de datos. ¿Por qué? Porque la R cuadrada es muy baja y el coeficiente de variación resultó ser muy alto. Como de costumbre, recuerden que siempre pueden, esta primera gráfica que tienen aquí, si ustedes la quieren tirar en sentido inverso, todo lo que tienen que hacer es ponerse aquí a decreasing igual true. La vuelven a correr, les tiene que tirar la misma gráfica pero en sentido inverso. Y miren, se las invirtió. Y ya que hicieron los cambios aquí, se pueden ir a la gráfica de barras horizontales con el intervalo de confianza al 95%, el cual originalmente fue impreso de esta forma, se los tiene que tirar ahora de sentido inverso. Y ahí está. Siempre pueden jugar de esa manera con el código para invertir el orden. Hemos visto dos ejercicios ya de diseños factoriales. Como pueden ver, el diseño factorial es uno de los más complejos, pero que nos permite analizar una serie de variables independientes que otros diseños experimentales no nos lo permiten. Bien, pues doy por terminada la sesión. Hemos llegado al final de la misma. Y con esto pues damos por terminada la sesión de diseños factoriales. Hemos estudiado dos ejercicios. Como de costumbre, el video de esta sesión va a quedar subido en la plataforma de la clase para que ustedes lo puedan revisar una vez más. No me queda más que decirles que les agradezco por su tiempo y su paciencia y los veré pues nuevamente el próximo jueves a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen día.